Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. ¿Ok? Ahora, hablando un poquito de reproducibilidad, estoy utilizando un nuevo sistema que se llama Quarto, que me parece entretenido y chévere en términos de que tiene una... Y es esto mismo con RStudio y R, todo esto, ¿verdad? Se ve muy bien, tiene una imagen bien clara. Tiene una tabla de contenido muy bonita y fácil de navegar. Tiene, que me impresionó, tiene una pizarra donde podemos hacer ejemplos. Yo utilizaba otro sistema para pizarra, pero esto está muy conveniente dentro del mismo sistema. De igual manera, puedo generar marcas, vamos a ver, marcas y ejemplificar o escribirle la misma diapositiva. Así que dentro del mismo sistema lo estoy utilizando porque dentro del mismo sistema ya no tengo que utilizar 3 programas, 3 paquetes. Ahora solamente utilizo este, Quarto. Y es la primera vez que presento con Quarto. Así que, como ven, en todo momento estamos aprendiendo y mejorando. Nunca vamos a terminar de aprender y mejorar. Y eso es parte de lo que son las estrategias como un profesional, ¿verdad? Y parte para trabajar con datos. Y aquí hay una herramienta que te permite reproducir tu trabajo, pero también tienes unas herramientas, reproducir tu trabajo, que vamos a hablar de reproducibilidad, presentar trabajos con datos, pero con funcionalidades que te permiten explicar. Así que ya saben, este se llama Quarto. Y estamos probando, ustedes me dirán si les gusta o no, pero me parece bastante conveniente. En la primera de la sección de este curso es bien teórica, pero muy útil. De hecho, yo diría que estas próximas 2 diapositivas, con esto ya tienen el 90% del curso, porque es más el proceso psicológico, ¿verdad? De cómo afrontar un nuevo lenguaje de computadora y la estrategia como yo lo uso, que el mismo lenguaje de computadora. Así que todo proceso de aprendizaje conlleva cierto grado de frustración. Si te sientes frustrado, significa que estás aprendiendo algo nuevo. Hay un neurocientífico, se llama Andrew Huberman. Él tiene un podcast, él es tremendo educador. Él es un profesor de oftalmología y neurociencia en Stanford. Y uno de sus podcasts se llama The Growth Mindset. Y ahí él ejemplifica y demuestra cómo la ciencia ha entendido que en el momento, inherentemente, en el momento de que tú estás aprendiendo algo, sientes ese proceso de frustración. Ahora, quien entiende que esa frustración es que estás aprendiendo algo nuevo y lo aceptas y dices, wow, estoy frustrado, qué brutal, qué nítido, porque es que estoy aprendiendo una destreza nueva, es el que sale adelante versus el que siente la frustración como un sentimiento de pérdida. Ah, estoy frustrado significa que no sé. Ah, estoy frustrado significa que esto es muy difícil para mí. ¿Ok? Es el mismo sentimiento, un sentimiento biológico que va a suceder. Es como tú determinas, como tú reconoces esa frustración, es que va a llevarte al éxito. Y aprender un lenguaje de computadora frustra mucho. Mucho, ¿ok? Y lo que significa es que no sabes lo que estás haciendo. Ahora, para sobrepasar esta frustración solamente necesitamos una cosa, y es practicar, conversar con los compañeros y disfrutarse el proceso, ¿ok? Así que si se sienten frustrados es que están en el lugar correcto, y si se están disfrutando el proceso es que lo están haciendo bien, ¿ok? Así que esa es la primera estrategia que le quería dejar saber, porque sí, se lo reconozco y por los pasados 25 años he estado frustrado.
porque siempre estoy aprendiendo algo nuevo y siempre todo cambia. Y, por ejemplo, la documentación de cuarto es inmensa. Pero ¿qué yo voy a utilizar de cuarto? ¿Qué yo voy a aprender de ese nuevo sistema de programación y de presentación de procesos? Es parte de las estrategias que vamos a estar viendo. Como por ejemplo, estrategia para aprender un lenguaje de cómputo. Primero, estar claro qué problema quieres resolver. Y ahora, de hecho, mientras vamos tomando el curso, ustedes pueden agarrar los datos que ustedes necesitan analizar e ir pasando por el proceso. ¿Ok? Aprovechen este curso para hacer el trabajo que tienen que hacer. Así que en el momento que usted diga, esto es lo que yo tengo que hacer, pues lo ejecutan con sus datos. Generar una presentación o publicar un documento. Ese es el final casi siempre de un análisis de datos. Ahora, tenemos ya que tú tienes ese final, tú dices, yo necesito probar esta hipótesis, yo necesito probar la relación entre diabetes y hacer ejercicio en mi población de estudio. Y después que tú pruebas esa hipótesis, si hay una asociación significativa o no, entonces tú quieres presentar en un informe y en una presentación o en una publicación ese análisis. Ahora, para llegar a ese informe, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo descomponemos ese problema en pedazos? Necesitamos identificar variables. Si queremos hacer un informe de la asociación entre diabetes, entre hacer ejercicio me afecta la posibilidad de tener diabetes, tenemos que conseguir unas variables. Y para conseguir esas variables, tienes que identificar una población, tienes que identificar la muestra. Y para recopilar información de esta muestra, ¿qué necesitas hacer? ¿Qué hacer para poder tener esos datos? Tenemos que hacer un instrumento para recolectar los datos. Si ya recopilamos los datos y los queremos analizar, ¿qué hay que hacer? Si no tenemos el objetivo, si no tenemos ese objetivo bien claro, mejor no hagamos nada. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Pero antes de hacer las estratificaciones, ver si las variables, hacer los análisis, si la variable es cualitativa o numérica, tenemos que cargarlo a un paquete de trabajo. Claro, ¿verdad? Y para cargarlos al paquete de trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la función del paquete estadístico o paquete de manejo de datos que te permita cargar los datos a ese paquete de trabajo. ¿Ok? Eso es lo primero. Tenemos unos datos y lo queremos analizar, pero tenemos que cargar esos datos de donde provengan a nuestro paquete de trabajo. ¿Ven cómo podemos un problema? Y esto es esencial, y esto yo no sé si lo enseño en otro lado, pero de un problema que queremos hacer, que es generar un informe, lo podemos descomponer en pequeños problemas. Y de hecho, después de un ejemplo, una función que vamos a ver, se llama read.csv. Esta es una función, y vamos a hablar de que son funciones y todo eso. Esto es una función, vamos a ver esta, read.csv, que me permite importar a R datos en formato .csv, que es datos datos de texto delimitados por coma. Ahora miren cómo podemos romper meramente el proceso de importar unos datos en partes más pequeñas. Cuando vamos a importar un dato, necesitamos saber dónde están esos datos. ¿Ok? Necesitamos saber si vamos a cargar las etiquetas de las columnas. Si ven aquí dicen ozono, solar radiation, wind, temperature. Queremos que esto venga,
¿verdad? Que importe o no queremos que importe a nuestro sistema. Tenemos que decidir si esa función o cómo están esos datos creados están separados por coma, por espacio o por algún otro indicador. Necesitamos saber si necesitamos una codificación particular, encoding, ¿ok? Porque hay codificaciones como Latin 1, UTF-8, y todos esos problemas, todos estos argumentos que vemos aquí, pueden ser parte del problema de cargar datos. Así que meramente al cargar datos podemos irlos descomponiendo en procesos. Estamos. El concepto principal aquí es, vamos a descomponer todo problema que tengamos en el problema, si no nos sale, en el problema más pequeño ejecutable. Tomando como ejemplo que en este momento el problema más pequeño es importar unos datos. Este es el concepto, ¿verdad?, de las estrategias. Y al final, como vamos a estar programando todos esos problemas que vamos solucionando con una herramienta de trabajo, en este caso el ejemplo va a ser R, los vamos a unir en una solución completa. Así que va a ser desde la carga de los datos, bueno, desde el objetivo, ¿verdad? Desde el objetivo, la recolección, la carga de los datos, los análisis, hasta generar el reporte. Vamos a hacer todo este proceso, cada uno de esos pedacitos, al final los vamos a unir en una solución completa, que es un informe. Un informe reproducible, un informe que yo pueda decir que yo hice en cada paso, en cada eslabón, en cada pedazo de ese proceso. Así que repasamos. ¿Cuál es la estrategia para aprender un lenguaje de cómputo y ejecutar eficientemente? Primero, estar claro en el problema que quieres resolver. Puede ser el final, ese es tu primer problema, el de generar, probar una hipótesis e informarla, pero puede ser como tan pequeño como importar unos datos. Y créanme que hay algunas situaciones que se vuelve complejo importar unos datos, por más sencillo que parezca. A medida que ha pasado los años y las décadas, es mucho más fácil porque hay muchos más estándares y mucho más conocimiento. Y le voy a enseñar una estrategia bien fácil y sencilla que yo utilizo para que sea lo más eficiente posible importar datos. Pero ya como vemos, dentro de una misma función tenemos muchas opciones que nos pueden ayudar a resolver este problema. El problema es la etiqueta. O el problema es cómo vienen los datos codificados, que se llama encoding. Y eso, mientras uno va teniendo esos problemas, se va haciendo las preguntas de cuál puede ser el problema y entonces buscamos la función específica a ese problema particular. Ahora, esto lo mencioné previamente. Los conceptos que estamos dialogando en este curso van a ser aplicables a todos los paquetes de manejo de datos y paquetes estadísticos. El concepto teórico, la forma en que tú haces las cosas es similar. Lo que diferencia es que cada lenguaje tiene su sintaxis particular y sus nombres de funciones particulares. Así que a pesar de que tú conozcas cuál es el proceso teóricamente, si vas a cambiar de ambiente, va a haber una curva de aprendizaje, ¿verdad? Y va a haber ese sentimiento de frustración. Ah, así yo lo hacía en SPSS y en R así, ¿cómo yo transiciono? Así era en R, pero quiero utilizar Python porque es lo mejor hoy en día. ¿Cómo transiciono? Bueno, es el mismo proceso. Te vas a sentir frustrado y tienes que practicar. Pero el proceso teórico, cómo hacerlo, va a ser el mismo. Y lo que va a variar es qué función, y vamos a aprender qué son funciones, tú vas a utilizar. En R se puede llamar read, ¿verdad? En Python se puede llamar lee. Y eso tienes que aprenderlo.
pero el proceso es lo mismo. Perfecto. Ahora vamos al tópico principal estelar, ¿verdad? Es a comenzar a aprender un lenguaje de computación y estrategias para utilizar cualquier lenguaje de computación. Lo que sucede es que es tan amplia la gama que estas estrategias tenemos que escoger uno para ejemplificar esos procesos. De todas formas, el que vamos a estar presentando, que es R, es un lenguaje muy utilizado por los pasados 25 años en la comunidad científica. Vamos a hablar de las ventajas y desventajas de este lenguaje que aplica a otros lenguajes también. Y estos lenguajes de computación son necesarios para aplicar los conceptos y estos procesos de manejo y análisis de datos y reporte de resultados. Ese problema final, ese problema grande, el principal, que es informar un evento de salud, ¿verdad? Y todos esos pequeños pedazos que vienen antes los vamos a ejecutar con una buena herramienta, y esta buena herramienta se llama lenguaje de computación. ¿Cómo tú utilizas ese lenguaje? Sí, cómo fue desarrollado. Sí, con una variante como Jamovi. Sí, con una variante con el Tidyverse, que lo vamos a ver. Es decisión de usted. ¿Ok? Pero los procesos de cómo utilizar R son bien buenos. Por ejemplo, lo que vamos a aprender el concepto del Tidyverse, que es una nueva forma de programar en R, ayuda a reducir considerablemente la curva de aprendizaje del lenguaje. De igual manera, Jamovi fue desarrollado también para reducir esa curva de aprendizaje. Les mencioné que existen otros lenguajes o aplicaciones. Entre estos podemos mencionar Python, que se conoce como un General Purpose Language, y dentro de Python, que no fue desarrollado específicamente para análisis de datos, han desarrollado esa comunidad dentro de Python, han desarrollado muchas aplicaciones importantes para analizar, manejar y analizar eficientemente datos. Es muy bueno, es espectacular. Yo diría que hoy en día, a lo mejor, la mayor diferencia entre R y Python es la filosofía, y que todavía R es un poquito más adelantado en la cantidad de paquetes para ejecutar algoritmos de análisis de datos sofisticados, el algoritmo sofisticado. Pudiese ser que hay una poca diferencia, pero ambos son espectaculares. Tenemos Julia, que es un paquete, ya debe tener como unos 8 años. La diferencia de Julia, a diferencia de R y Python, es que desde sus inicios fue desarrollado para tener un rendimiento computacional excelente. Es sumamente rápido, casi todo ejecuta en paralelo. ¿Qué significa que ejecuta en paralelo? Vamos a hacer una pausa. Voy a abrir aquí algo que se llama Task Manager. Esto es de toda computadora, ¿verdad? Ya sea Windows, Linux, Apple. Y en Task Manager podemos ver, de hecho, es mejor abrir, en vez de Task Manager, abrir. Y estos son estrategias. Conocer esta herramienta también es estrategia. Resource Monitor, este mismo, vamos a ver. Ok, ¿qué significa ejecutar en paralelo? Hoy en día las computadoras funcionan con un CPU, que es el cerebro que ejecuta procesos. El RAM, o Random Access Memory, es todo lo que carga la computadora a una memoria para acceso inmediato. Así que
lo que el CPU está utilizando para hacer el cómputo lo recopila de Random Access Memory. Y todo en la computadora está guardado en unos discos. Yo tengo aquí 1, 2, 3, 4 discos. ¿Ok? Ahora, también la computadora tiene un GPU, un Graphic Processing Unit. Y el Graphic Processing Unit fue diseñado especialmente para manejar video. Cuando utilizamos un videojuego, vemos una película, cuando nos estamos comunicando por videoconferencia, el Graphic Processing Unit es bien eficiente manejando esa estructura de información. No obstante, se ha convertido en una herramienta principal para manejar datos. De hecho, cuando escuchamos inteligencia artificial, especialmente con los neural networks, modelos de regresiones lineales, penalizados, etc., se ha descubierto que los procesadores de gráfica son sumamente eficientes porque también corren en paralelo y de una manera mucho más rápida que el CPU. Ahora, vamos a enfocarnos un momento en el CPU. El CPU, que es el centro, la memoria, la mente, lo que procesa, una computadora puede tener muchos CPUs. Por ejemplo, si observan aquí, mi computadora tiene CPU, ¿dónde está la? ¿Dónde? Ah, aquí está. Tiene, observen, 6 CPU que se conocen como 6 CPU hyperthreading. Son hyperthreading, lo que significa es que es un sistema, es un proceso, es una programación que te permite que cada CPU se convierta en 2 CPU. Por lo tanto, yo tengo aquí 12 CPU. Ahora, R, cuando se desarrolló, funciona con un solo CPU. Así que cualquier proceso, si yo cargo R y lo utilizo como fue diseñado, a pesar de que yo tenga 6 CPU físicos y 12 CPU virtuales, me va a utilizar uno. Un proceso en paralelo es que yo puedo decir a la computadora, para este proceso matemático, para este cálculo, yo quiero que tú me utilices los 12 CPU. Y hay ciertos momentos en que hacer eso es eficiente y hay ciertos momentos donde hacer eso no es eficiente. ¿Ok? Ahora, Julia se diseña desde los inicios para que sea sumamente eficiente al computar. Así que si lo más importante para ustedes es la eficiencia, a lo mejor Julia es lo más, ¿verdad? Tienen que estudiar las particularidades, pero para que sepan que eso es una opción. TensorFlow y Keras se desarrollaron especialmente para trabajar con neural networks, especialmente neural network profundo, que es lo que se conoce como deep learning. Y es lo que permitió que el concepto de inteligencia artificial se viera como algo que realmente funciona, ¿verdad? Estas técnicas de los large language models como ChatGPT, los buscadores de internet, etcétera, que sean las recomendaciones que te dan Google, Amazon, Netflix, esas recomendaciones que son recomendaciones sumamente complejas, muchas veces lo hacen con neural network, con conexiones neuronales. Y TensorFlow y Keras se especializan en desarrollar esas aplicaciones utilizando lo que se llama el TPU. ¿Ok? Lo que quiero ejemplificar aquí es que hay muchas opciones y mientras ustedes van aprendiendo un lenguaje, sus ventajas y desventajas, deciden si utilizar otro lenguaje en algún momento particular. Para mis funciones del día a día, yo creo por los pasados 25 años, yo he ejecutado todo lo que yo tengo que hacer con R. Con R he conectado y utilizado el lenguaje CSV,
HTML, que son lenguajes de presentación de hacer páginas web. He conectado Apache Spark, que es otro sistema para manejo o resguardo y utilización de datos de manera también eficiente, como Julia. Hay funcionalidades que eso lo enseñamos en otro curso para conectar a Keras. Así que desde R, RCA también se ha convertido en un hub a otros lenguajes. Yo, en mi caso, al momento he realizado prácticamente todo con R. Pero ese es mi caso. Su caso del presente le va a ser muy útil para todo, pero a lo mejor en algún momento diga, oh, yo me quiero convertir un experto en Neural Network, y si ese es el caso, pues mira, vas a tener que aprender Keras o TensorFlow, aunque R tiene unos conectores muy útiles que enseñamos también para estos otros lenguajes. De hecho, ok, vamos a hablar ahí, vamos a hablar ahí. Okay, eso es lo que yo quería mencionarles sobre otros lenguajes. Propiedades de un buen ambiente de computación. Así que sea R o cualquiera de estos deben tener estas propiedades, y todos tienen estas propiedades. Primero, que sea de código abierto. Código abierto es que ustedes pueden observar cómo se desarrolla ese lenguaje, qué la gente que está desarrollando está haciendo. Y en algunos momentos, si ustedes desean, pueden verificar los cómputos. Vamos a dar un ejemplo. A R. Tenemos una función. Su función, esta función se llama, este es el nombre, LM. ¿Qué hace LM? Vamos a buscar la ayuda del paquete. Vamos a entrar en detalle todo lo que estoy diciendo. Si observan aquí, toda función tiene un nombre y tiene una documentación. Y LM es utilizado para ajustar un modelo lineal. Ese es el objetivo de LM. Ahora, si a ustedes le interesaría saber cómo LM ejecuta ese modelo lineal, ustedes hacen esto, lo llaman sin más nada y le da específicamente cómo es que eso ejecuta. Ahora no lo van a entender, no hay problema. No es necesario entenderlo para hacer análisis de datos. El concepto aquí importante, que un paquete abierto lo que significa es que no hay nada escondido. Ustedes pueden preguntar. Y si en algún momento ustedes se vuelven sofisticados en el lenguaje y en la matemática, y ustedes dicen, yo quiero ejecutar este modelo lineal, pero con estas variantes, porque matemáticamente yo he probado, que de ahí es que se desarrollan muchos otros paquetes, yo he probado que esta variante matemática, esta división de esta matriz de esta manera, hace que un modelo ejecute mejor, pues ustedes no tienen que reinventar las ruedas. Ustedes copian la función, copy, le dicen mi LM, y ahí tienen esa función, mírenla aquí, y ustedes pueden comenzar a desarrollar esos procesos matemáticos que ustedes entiendan, mejoren esta función. Y les traigo este ejemplo porque esto es lo que significa código abierto, pero también esta es la manera por la cual miles de paquetes se han desarrollado en R, en Julia, en Python, en Spark. ¿Ok? Esto es lo que significa código abierto. Ustedes pueden revisar qué se ha desarrollado y cómo se ambiente. Pero no es necesario entender estas programaciones para uno ser eficiente. De hecho, yo no soy programador de R en sentido de desarrollar herramientas como esta. Y por 25 años he hecho mis funciones, pero no he desarrollado un paquete per se porque no es mi labor. Pero ya ustedes saben qué significa.
ya saben qué es esto. Y básicamente es ese concepto. Ahora, si hay tantas herramientas gratis y su departamento no requiere licenciamiento y son buenas, pues mira, es una tremenda ventaja que sea gratis, especialmente para organizaciones sin fines de lucro, personas independientes que quieren aprender. Aquí con R tú tienes todas las capacidades inimaginables para tú poder hacer un buen manejo, análisis, visualización de datos e informe de resultados. Lo tienes todo, ¿ok? Y es gratis. Así que eso es una muy buena ventaja. Tienes la capacidad para programar en estilo orientado en objetos, perdón, estilo orientado en objetos. Y el estilo orientado en objetos es bueno cuando tú quieres desarrollar herramientas como las que vamos a estar aprendiendo ahora. Pero también tiene la capacidad de programar en estilo orientado en funciones, que es lo que nosotros como analistas de datos vamos a hacer. Nosotros vamos a usar unas funciones que alguien ya preparó con este estilo para resolver nuestro problema particular. Y un buen ambiente de trabajo tiene estas dos opciones. Permite al desarrollador desarrollar y permite al usuario utilizar esas funciones que desarrollaron para ejecutar unos problemas. Si en algún momento ustedes dominan sumamente bien el lenguaje, nada los va a detener para ustedes poder desarrollar sus propias herramientas. Y por eso, que sea abierto y gratis y que permita tener estas dos opciones es sumamente poderoso. Una de las áreas que más me motivó de R es la calidad de los gráficos, especialmente con un paquete luego que salió que se llama ggplot2, que es parte del Tidyverse intuitivo para utilizar. ggplot2, miren aquí, ¿ves? Y cuando yo escribo library ggplot2 y ejecuto, ahora le estoy diciendo a R, tengo todas las funcionalidades por las cuales R se construyó, lo base, pero además tengo todas las funcionalidades desarrolladas en el paquete ggplot2, ¿ok? Ahora tengo funcionalidades adicionales, en este caso para graficar. Como yo sé, leyendo la literatura, y vamos a entrar en eso también. Pero es un paquete excelente de aprender a utilizar y la calidad de las imágenes y las gráficas son espectaculares. Más importante aún, facilita cumplir con 3 características importantes de un buen análisis de datos e investigación. Yo puedo reproducir todo lo que yo hago. Puedo automatizar todo mi trabajo y puedo comunicar con eficiencia en un solo producto. ¿Qué significa reproducibilidad? Reproducibilidad significa que si mi objetivo es sumar 2 más 2, yo puedo reutilizar este proceso una y otra vez sin volver a escribir 2 más 2. Así que imagínense la complejidad de cosas que ustedes pueden hacer. Perdóname. Reproducir lo que significa es que yo puedo verificar que el cálculo que yo hice, 2 más 2 es 4. Imagínense en este ejemplo como lo complejo que sea. Puede ser tan complejo como hacer un modelo de regresión. Data, reward, quality.
yo te presento un resultado de modelo de regresión. Y en ese informe final, lo que tenemos es estos coeficientes, el alfa y las betas. Presenta tus resultados y alguien te dice, eso está bien raro, yo creo que tú no hiciste lo que tú hiciste. Y dice, ok, no hay problema, esta es mi hoja de trabajo y esta es la función que yo utilicé para generar un proceso de regresión. Y él te va a decir, wow, pues sí, si eso fue lo que hiciste, pues eso es lo que es. Tú pudiste demostrar el trabajo que hiciste. Pero de igual manera, si yo le doy a esto save y lo hago con un script, mi ejemplo, ahora yo no tengo que reescribir jamás y nunca esto. Tan pronto lleguen datos nuevos, yo doy ejecutar, source, y ya está desarrollado. Miren, voy a ponerle un nombre a mi LM. Observen esto. No tengo nada en mi ambiente. Ambiente vacío. Environment is empty. Ya yo hice mi modelo de regresión una vez. Y digamos que me llegan nuevos datos. O algo que sucede mucho. La persona que provee los datos te dice, José, nos equivocamos en la recopilación de datos. De hecho, no te dimos los datos completos. Y ya tú hiciste el informe, ya lo entregaste. Si tú no haces un proceso reproducible, lo que significa es que vas a tener que hacer todo el proceso nuevamente para arreglar el informe porque te entregaron los datos erróneamente. Si tú haces un trabajo reproducible, lo único que tienes que hacer es que cargas los datos, le das source y ya está todo. Mira, aquí está mi modelo y mis datos. Y yo tengo trabajos reproducibles que tienen miles y miles y miles y miles de líneas de códigos, donde el informe final es un informe. El producto final es un informe. Así que cada vez que me llegan los datos, yo corro ese reporte, hago primero siempre la calidad de los datos. Eso yo nunca automatizo evaluaciones de calidad de datos, pero no la dejo de mirar, ¿verdad? Y siempre la parte de la interpretación, eso no se automatiza. La interpretación tienes que hacerla y todo tiene que tener sentido. Pero el proceso matemático de limpieza de datos, ya tú lo tienes listo, ejecutas y comienzas a interpretar. Eso es lo que significa reproducibilidad y automatización. Y comunicación, pues te provee herramientas como esta, ¿verdad? Que yo puedo utilizar los resultados y ponerlo en una buena presentación, en un buen documento. Ahora puedo hacer chulerías como esta, que mientras estoy hablando, estoy graficando y explicando con muchas utilidades. Así que esas son ventajas adicionales. Te hace pensar en los procesos antes de ejecutar. Cuando tenemos un ambiente que básicamente tú empiezas con una pantalla en blanco, tú no estás tocando botones a ver qué sucede. Y ha sido mi experiencia, ¿verdad? A medida que a través de los años que cuando nos enfrentamos, y no es en todos los casos, pero cuando nos enfrentamos con paquetes o aplicaciones como Jamovi, Excel, SPSS, esas aplicaciones que tienen Graphic User Interface, no en todos los casos, pero muchas veces vemos profesionales tocando botones a ver qué significan. En el caso de un ambiente de programación, como tienes una pantalla en blanco, tú no tocas nada. Tú primero piensas qué es lo que tú necesitas. Luego buscas la función para resolver ese problema.
Así que no inviertes tiempo, ¿verdad?, en tocar muchos botones y ver, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Eso no significa, yo no lo tengo instalado aquí, lo voy a instalar cuando lo instalemos todo. Eso no significa que sí hay procesos o profesiones que utilizan bien esos otros paquetes. ¿Ok? Es la experiencia en aquellos que no lo utilizan bien. Este ambiente de trabajo te reduce la posibilidad de enfocarte en el ambiente de trabajo y pasar más tiempo enfocado en el problema. Y lo otro, y sumamente importante, la reproducibilidad de los procesos que hablamos hace unos minutos. De hecho, en un futuro cercano, y ya hay journals, ya hay casas publicadoras de investigación que están requiriendo que todo tu trabajo sea reproducible. Por lo tanto, que si tú entregas un documento para publicación, ese documento debe ir acompañado de los datos y debe ir acompañado de la programación. Y no va a ser en un futuro muy lejano, entiendo yo, que cada día más casas publicadoras de investigación van a requerir eso, porque hay muchísimas publicaciones que desinforman en vez de informar. Porque no están bien hechas, no están bien ejecutadas. Y si haces una investigación de procesos, te das cuenta o se han dado cuenta, ¿verdad? Yo tengo una presentación sobre eso, sobre esos males. Se han dado cuenta de publicaciones que están mal diseñadas y mal analizadas. ¿Ok? Esto es una ventaja que ha sucedido hoy en día. Es un centro, es un hub para otros lenguajes. Por ejemplo, hoy en día desde R, por ejemplo, podemos conectar a Python, podemos conectar a Keras. Keras usa TensorFlow. Podemos conectarnos a Spark. Podemos utilizar los lenguajes de diseño gráfico como CSS, HTML. Eso es lo que significa un centro, un hub para otros lenguajes. Por eso queremos utilizar un ambiente de trabajo como este. Hay una gran comunidad de usuarios y una muy buena documentación. De hecho, podemos nombrar como toda función en R tiene una ayuda y tiene una muy buena documentación. Como en este ejemplo podemos ver aquí que yo dije LM y me provee 4 cosas particulares. ¿De qué paquete proviene esa función? ¿Qué hace el nombre de la función? ¿Qué hace esa función? ¿Cuáles son los argumentos? Vamos a aprender qué son los argumentos. ¿Cuáles son los argumentos de la función? Mírenlo aquí, argumentos. Los argumentos básicamente es lo que tú puedes ejecutar, las capacidades de la función. Detalles importantes, los valores de retorno y el autor y las referencias. Un buen paquete de trabajo, cualquiera que sea, debe tener una buena documentación. Y R es espectacular en eso. ¿Ok? Nuevamente, ¿qué van a encontrar como estándar en una documentación? De hecho, vamos a buscar otra función. Min está en la base de R. Viene con R. Y es para calcular la media aritmética. Bueno, ese es el título, media aritmética. La descripción para calcular una función para calcular la media aritmética y puede ser trim, puede ser acortada a uno de los lados. Cómo se utiliza y sus argumentos. Aquí tiene 4 argumentos. X, trim, n.r, los valores de retorno, la referencia, ejemplos para ejecutar. Y aquí lo que no tiene diferente al otro es detalles, porque es una función mucho más sencilla, ¿ok? Con mucho menos argumentos. Pero en general tienes todas estas características para utilizar una función.
que para cada función tiene que entender qué hace, qué significa los argumentos. Sí, para cada función tienes que entenderla. No tienes que memorizarla. Las funciones que uno se memoriza son las funciones que uno usa consistentemente. Pero puedes estar seguro o segura que si haces un modelo de regresión hoy y haces un modelo de regresión 6 meses después, vas a tener que volver a revisar la documentación. De hecho, va a haber argumentos que en ese modelo no vas a utilizar y va a haber argumentos que en otro modelo vas a utilizar. Así que no necesariamente tú vas a utilizarlos todos. Pero ¿cómo sabes que vas a utilizarlo? Primero, porque tienes bien definido el problema y luego buscas saber si hay una solución a ese problema. Por ejemplo, en un estudio poblacional, cuando la muestra es estratificada o por conglomerado, no solamente tú tienes las observaciones, tú tienes un peso para cada observación, porque esa observación representa X números de individuos en ese conglomerado o en esa estrata. Así que si tienes una muestra que es un muestreo simple aleatorio, posiblemente no va a utilizar la función weights. Pero si tienes una muestra que es compleja, a lo mejor vas a tener que utilizar weights o otro paquete, como el paquete survey, que es especializado para investigaciones con muestras que provienen de muestreos complejos. Y si ese fuese tu caso, pues ya tú sabes que survey es una solución porque buscaste en la internet survey y ahí tienes las funcionalidades adicionales. ¿Cómo yo descubrí survey? Yo voy, ¿verdad? Que este es nuestro amigo primordial, es un buscador de internet en la era moderna. How to analyze sampling, complex sampling surveys in R. Y mira, lo primero que te sale como buscado de 666 millones de resultados, sale Analysis of Complex Survey Samples by Thomas Lumley, 2023. Lo tocas y aquí tiene el paquete Survey DR actualizado del 2023. Aquí hay una actualización reciente, Analysis of Complex Sampling Surveys. Y ahí comienza tu incursión a analizar datos provenientes de muestreos complejos en R. Y este es el proceso. Tú no te vas a saber las funciones, no te vas a acordar de todas las funciones. Tú vas a hacer un proceso de qué problema yo tengo y cómo yo voy a encontrar la herramienta adecuada para ese problema y luego aprender cómo voy a utilizarla. Aquí en Survey tenemos todas estas funciones. Hay decenas de funciones en este paquete Survey. ¿Cuál yo voy a utilizar? Ustedes no van a leer todas las funciones. Si ustedes quieren hacer un proceso de ANOVA con datos de análisis complejos, entonces ustedes buscan, de hecho, vamos a intentarlo nuevamente. How to de hecho, lo pueden hacer en español también. Yo estoy acostumbrado a inglés. Me tira el mismo resultado y miren, aquí hay, si me tira el mismo resultado y yo digo, wow, yo no quiero leer todas estas, cada una de las funciones, no me hace sentido. Tienes aquí otra de las estrategias. Mírenla aquí, Stack Overflow. Y miren, Stack Overflow One Way ANOVA using the Survey Package in R. Y tú dices, ok, esto tiene sentido porque
Ya yo sé que el paquete a base de la búsqueda previa, a base de mi búsqueda previa, ya yo sé que el paquete survey de Thomas Lumley es el que se utiliza para hacer Complex Sampling Survey. Así que aquí alguien, Stack Overflow, una página de preguntas y respuestas. Está el mundo entero, usuario de un ambiente particular, haciendo preguntas y muchas personas dando de su tiempo para ayudar a otros contestando preguntas. ¿Ok? Y una de esas es Stack Overflow y el Art Help Mail. Ahora, toda pregunta que ustedes tengan van a recibir una buena contestación siempre y cuando sigan unas éticas de preguntas. Así que tienen que estudiar las éticas de preguntas cuando vayan a utilizar ese sistema. Por ejemplo, esa pregunta tiene que venir acompañada de un proceso reproducible. Tú tienes un problema y lo quieres resolver. Vamos a algo sencillo. No puedo cargar unos datos CSV a R. Así que tú tienes que proveer la pregunta y proveer la programación que no te funciona con los datos que no te funcionan. Y si los datos son propietarios, entonces unos datos que te den el mismo problema para que otras personas alrededor del mundo te puedan reproducir el problema y decir, lo que sucede es que no le pusiste el encoding, o lo que sucede es que el argumento no sucedió de esta manera. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir a Stack Overflow ahora. Dice, I am trying to identify the best way to run one-way ANOVA on complex sampling survey after pursuing Lumley survey package documentation. I am not the wiser. El mismo se está tirando, pero todo el mundo siempre tiene dudas de utilizar algo, ¿verdad? Y observen, esta es la pregunta, esta es la función que le está tratando de utilizar, lo que él quiere hacer y un ejemplo reproducible. Carga el paquete, te provee los datos y te provee la función que él hizo. Y así va dando. Te da qué es el output que él obtuvo y las preguntas que tiene particulares. Y comienza a tener contestaciones de la comunidad. ¿Ok? Y ustedes estudian la contestación, ejecutan hasta que le dé el resultado que ustedes quieran. Así que es una interacción entre ustedes y la comunidad científica. Eso es una buena herramienta. Ahora, al año, en mayo del 2023, sale el concepto de los Large Language Models. ¿Quién conoce a ChatGPT? ¿Alguien conoce a ChatGPT? Nadie. Ok. Esto es bien importante porque esto cambió literalmente el mundo. Aquí me sale algo. Quiero que esto no me salga. A ver cómo hago que no me salga. Ok, ahí perfecto. Ahora existe ChatGPT, Bard, entre otros. Se van a impresionar. Ok. Vamos a utilizar la misma pregunta. Vamos a ir para atrás. Esto es nuevo. Esto realmente no tiene ni un año de lo que sucede, lo que esto está en el mercado, ¿verdad? Le dices, how to conduct survey in R. Y ahí tienes una contestación de un ambiente de computación que su objetivo es predecir la próxima respuesta. Por ejemplo, yo le puedo decir, saludos. Estoy ofreciendo un curso de manejo de datos. Puedes saludar a los participantes. Por supuesto, saluda a todos los participantes del curso de manejo de datos. Espero que estén entusiasmados y listos para sumergirse en el mundo del análisis de datos.
Si tienen alguna pregunta o necesitan ayuda durante el curso, no duden en pedir asistencia. Les deseo a todos un aprendizaje fructífero y exitoso. Y esto es una computadora. Gracias por el saludo. ¿Ok? ¿Cómo puedo analizar datos de muestreo complejo en R? Para analizar datos de muestreo complejo en R se recomienda el uso paquete Survey. Este paquete es especialmente útil cuando se trabaja con datos obtenidos a partir de un diseño de muestreo complejo. Y así sucesivamente. Esto es un modelo, esto es un neural network complejo de 1.7 billones de parámetros que lo que hace fue entrenado en todos los datos del mundo disponible en la web, en el mundo, disponible en el mundo hasta el 2021. Así que él tiene, este sistema tiene el conocimiento del mundo hasta el 2021. Y como ven, les va a proveer resultados, les va a proveer ejemplos de programación, etc. Existe otro que se llama BARD. Ahora, les voy a explicar. Aquí está BARD, este es de Google, aquel es OpenAI. Y Microsoft hoy en día, no sé si ustedes ya tienen esto, se llama Copilot Preview. Y Copilot Preview básicamente lo que les acabo de mencionar, presentar, pero dentro de Windows. ¿Ok? Y aquí tienen más creativo, más balanceado o más preciso. De igual manera tenemos BARD, que es de Google, Large Language Model. Saludos. Ok, ahora, estos sistemas lo tienen que utilizar con estrategias. ¿Por qué? Porque estos sistemas hacen lo que se llama que alucinan. Como ellos tienen el conocimiento del mundo entero y hay tanta desinformación en la web, ellos pueden que te den la contestación correcta o pueden que no te den la contestación correcta. O pueden que durante el proceso de ofrecer la información mezclen cosas correctas y cosas incorrectas. Así que sí es, de hecho, aquí ya en el mundo la gente ha desarrollado páginas web, han publicado libros, investigaciones sin hacer nada más que utilizando este tipo de sistema. ¿Ok? No hacen absolutamente nada más que pedirle el libro, él lo redacta y lo publica. Ahora, ¿qué sucede? Este sistema alucina. Alucinar es que te va a decir cosas correctas y decir cosas incorrectas. ¿Cómo yo les recomiendo que lo utilicen? Porque para programar es muy bueno. Por ejemplo, hay algo que se llama regular expressions, que es una sintaxis para mí compleja de trabajar con caracteres. Es muy poderosa, pero una sintaxis bien particular que si no lo utilizas consistentemente, no te vas a acordar. Y yo utilizo ChatGPT o BARD, estos Large Language Model, para que me ayuden con regular expression. Ahora, ¿qué sucede? Yo solamente lo uso cuando yo puedo verificar de manera inmediata que el resultado es correcto. Y eso es en programación. Porque tú le dices, por favor, ayúdame a generar esta programación de un regular expression. Yo agarro la programación que él me dio, que el sistema me dio, la pongo en mi programa y ejecuto. Si me da un error, significa que no entendió o se equivocó. Y yo vuelvo y le digo, mira, no salió bien. Vamos a tratar de nuevo. Este es el error que me dio a mí. Y él me da otra función hasta lograr que eso que yo quiero hacer ejecute perfectamente. Ahora, si yo le quiero decir, por favor, descríbeme qué significa un OR.
Él me va a dar una información de OR. Si tú no sabes nada de OR, de odds ratio, lo que él ponga, tú vas a pensar que está bien. Vamos a hacer el ejercicio. Descríbeme qué significa odds ratio en el contexto de EPI. Y él va a dar una información. Ellos son excelentes redactando de una manera cautivadora, que tú vas a pensar que lo que ellos te dan es cierto, pero no te dan ninguna referencia. Así que yo no usaría este texto para explicar qué es un odds ratio, por más chévere que me parezca. Yo voy a una fuente fidedigna, que es un libro de epidemiología, y de ahí yo aprendo que es un odds ratio, ¿ok? Así que estos Large Language Model yo solamente lo utilizo exactamente cuando yo puedo verificar de manera inmediata que el resultado es cierto o falso. Y ese momento bueno es la programación, cuando uno está programando. Porque tú incluyes ese código que él te provee, lo pones en tu script, lo pones aquí, y si da error, ya sabes que no. Y vuelves a interaccionar con el sistema. Estamos. Una herramienta sumamente poderosa, ha revolucionado el mundo, pero tengan cuidado de no caer en el juego de abonar a la desinformación porque están dando copy-paste de algo que parece bonito y ustedes no han podido verificar la feasibilidad, ¿verdad? Cuán cierto es eso. Pero no podemos negar la existencia porque esto cada día va a estar más inmerso en el día a día de nosotros. Y como ha hecho Microsoft, que ha invertido $10 billones en OpenAI, ya incluyeron este sistema, está incluyendo este sistema en casi todos sus productos. Así que no podemos negar la existencia de ello. Y esto es parte de la estrategia de computación. Porque además de tener Stack Overflow, ahora tienen los Large Language Model, que los pueden ayudar a ser más eficientes en ese proceso de programación. ¿Alguna pregunta? Así que estamos dialogando sobre estrategias para trabajar y aprender un lenguaje. Ahora les quiero comentar algo importante. En conjunto como cursos como estos, la ayuda que proviene con el mismo paquete, el grupo de email de los programadores de R, y no solamente los programadores, usuarios, sino posiblemente cada paquete tiene un grupo de emails o un grupo especializado en hacer preguntas, respuestas, recomendaciones a esos paquetes. Stack Overflow y los Large Language Models, ustedes no se los estoy presentando porque están comenzando a programar. Se lo estoy presentando porque estos son herramientas fundamentales para todo programador. Todo el mundo, todos los programadores más exitosos utilizan estas herramientas consistentemente. De hecho, algo que me viene a la mente ni lo había puesto. Hay algo que se utiliza, hoy en día se utiliza, que se llama GitHub Copilot. No vamos a entrar en GitHub, pero vamos a buscarlo. GitHub Copilot. Y GitHub Copilot es básicamente la integración de este Large Language Model que le acabo de presentar dentro de un ambiente de programación integrado como R. De hecho, en la nueva versión de RStudio, perdón, un ambiente de programación integrado como RStudio,
En la nueva versión de RStudio, vamos a ver si lo veo por aquí, me dio la sorpresa. A ver si lo veo rapidito. Git. Dentro de RStudio ahora pueden programar en Python también. Vamos a entrar próximamente de qué es un ID. Ok, no lo veo así rápido, pero también dentro de RStudio pusieron una funcionalidad para enlazar tu cuenta de GitHub Copilot a RStudio. Así que no les estoy presentando estas herramientas porque ustedes están comenzando a programar. Son herramientas, son páginas web que necesitan utilizar en conjunto con el proceso de programación. ¿Ok? Siempre las van a estar utilizando. Es parte de nuestras herramientas como programadores y como analistas de datos. De hecho, está Stack Overflow. Hay otra página que se llama, si mal no me recuerdo, Stack Exchange. Vamos a ver si estoy correcto. Stack Exchange, que es similar a Stack Overflow, pero Stack Exchange está más enfocada a procesos científicos. O sea, si tienen problemas de programación, pues van a Stack Overflow. Pero si tienen problemas de epidemiología, de bioestadística, que no entienden una función, entonces pueden preguntar a Stack Exchange. Y combinan con el Large Language Model sus libros de estadísticas más una conversación con las personas alrededor del mundo y van verificando información, la proveniencia de todos esos inputs, ¿verdad? Todos esos recursos que tienen a su disponibilidad. Así que su primera fuente es el libro. Esto ya está aprobado. Luego, si no entienden lo del libro y quieren una ayuda, entonces utilizan el Large Language Model con Stack Exchange. Y ahí entonces vas combinando y entendiendo ese problema, esa duda que tienes en términos científicos y de programación. Así que para una versión futura de hecho, tengo aquí, para que observen, tengo aquí mi ambiente de trabajo. Le voy a decir esto que no lo quiero salvar. Aquí tengo Files. Esta presentación es Estrategias. Mira, aquí la voy a R. Estoy en propiedades de un buen ambiente de computación. Y le voy a poner aquí Stack Exchange. Y ahí tenemos entonces, completé la información para un próximo curso. ¿Ok? Está compilando. Ahí está Stack Exchange integrado. Así que nuevamente, estas son herramientas fundamentales que van a estar utilizando consistentemente en su proceso de trabajo y es una propiedad adecuada de un buen ambiente de computación. Mientras más famoso el ambiente de computación, más personas hay más posibilidad de que haya más personas contestándoles su duda y ayudándoles a sobrepasar esa duda. Ahora, cuando uno hace preguntas abiertas, uno tiene que hay un miedo inherente, ¿verdad? De voy a hacer una pregunta, es la pregunta correcta, va a haber alguien que me contesten, me pueden bullear en internet. Todas esas dudas van a estar. Van a minimizar o van a aumentar las posibilidades de tener una buena
contestación siempre y cuando se estudien los cánones de preguntas y respuestas de esas páginas. Y dedíquele tiempo a resolver el problema. No es que intentaste cargar una base de datos en R o en Python, no te salió y vas a preguntar. No. Dedícale tiempo a entender que cuando tú haces preguntas, esa persona que está leyendo tu pregunta dice, wow, ha pasado tiempo en tratar de resolver ese problema. Y con esa redacción ellos se van a dar cuenta cuánto tiempo tú le has dedicado a tratar de resolver el problema. Y siguiendo los cánones, entonces vas a tener una buena respuesta. Y como parte de un buen ambiente de computación, pues que hay materiales educativos como Udemy, Coursera y otra página de Massive Online Courses. Ok, todo ambiente de computación tiene sus desventajas y hay que conocerlas porque ese es el momento de decidir, en estos momentos me tengo que ir a otro ambiente o necesito traer un experto que me ayude a resolver este problema particular. Por ejemplo, tomando como ejemplo R. La curva de aprendizaje es alta. Es un lenguaje desarrollado por estadísticos, no programadores. No obstante, ya han pasado las décadas y hay un grupo de programadores que se inventó el mundo o el universo del Tidyverse. Y esto disminuye la curva considerablemente de utilizar R, pero muchísimo. En este curso vamos a estar aprendiendo R, el difícil, pero también vamos a estar aprendiendo el Tidyverse, el más accesible. Los dos necesitan práctica. R consume mucho RAM. El RAM es lo que estamos viendo aquí. Este es el CPU y este es el RAM. Windows ya de por sí consume 4 GB. Y mientras más grande es su conjunto de datos, se ve más bonito acá. Este es el CPU, la memoria. Mientras más grande su conjunto de datos, R lo carga a memoria, a Random Access Memory. Yo tengo aquí 48 gigas de RAM. Tengo 24.4 disponibles. Ya he consumido nada más en estas aplicaciones que tengo abiertas 15.4. Así que si yo cargo un conjunto de datos que sea más grande de 25 gigas, mi computadora se va a paralizar. No va a hacer absolutamente nada. Se paraliza. No se va a poder mover. Así que si mi base de datos es mucho más grande de 24 gigas, entonces pensar qué voy a hacer. Una opción es moverme de paquete, de ambiente de trabajo. Pero hoy en día existen paquetes y procesos dentro de R para trabajar con grandes conjuntos de datos. Así que hay paquetes y estrategias para sobrepasar esa limitación. La computación paralela es limitada, no como Julia, que desde los inicios trata de paralelizar todo sumamente eficiente. No obstante, dentro de R, hoy día hay paquetes que ya, sin decírselo, ejecutan procesos en paralelos. Así que en sus inicios tenías unas desventajas, pero esas desventajas han sido subsanadas por nuevas adiciones al lenguaje o meramente moviéndonos del lenguaje. Pero